La Organización Mundial de la Familia te da la más cordial de las bienvenidas a este programa especial. Diálogos en Familia, una creación de nuestra fundadora y presidente, doctora Laura Berríos, para todas las familias del mundo, donde compartiremos temas fundamentales para afianzar los valores y la unidad de la familia. Queda con ustedes la doctora Laura Berríos, quien dirige estos Diálogos en Familia. Ayudar también a tomar conciencia de las personas que están sufriendo y padeciendo este flagelo y tomar una decisión para poder mejorar su vida y entender que hay posibilidades de recuperación y reconstrucción. Pues bien, ante todo tendríamos que entender, porque la desinformación es la causa de todo acto erróneo, tendríamos que entender qué son las drogas. Para empezar a entender estas drogas qué son estos químicos externos, podríamos empezar a explicar qué es un fármaco tan simple. Un fármaco viene a ser una medicina que no es un nutriente, no es una vitamina, pero cuando la ingerimos por una prescripción médica, le va a ser un beneficio a nuestro organismo, dependiendo de qué padezcamos, porque somos seres físicos y tenemos unos órganos que a veces se enferman y necesitan una ayuda, y dentro de esta ayuda hay un proceso que es importante utilizar un fármaco, una medicina. Pues bien, ¿qué es un psicofármaco? Un psicofármaco viene a ser químicos que son únicamente recetados por un psiquiatra y que el efecto es en el sistema nervioso central, y este sistema nervioso central es el regulador de nuestro cerebro. ¿Y cuándo es que se recetan estos psicofármacos? Obviamente por un médico psiquiatra, cuando se padece alguna alteración mental, alguna enfermedad mental, y se necesita la regulación interna de neurotransmisores para poder atravesar este proceso que aqueja de enfermedad mental, y la psicoterapia conjunta pueda desarrollar recursos en la persona, solucionar los problemas que ocasionaron el desborde, y luego el psiquiatra se encargará de retirar este psicofármaco progresivamente para liberar de su acción y de su uso, y la persona recupere su autonomía. Cuando se da un uso libre a este psicofármaco, se denomina droga, porque crea dependencia y hace daño al organismo. Por tanto, las drogas tienen una acción específica en el sistema nervioso central y en el cerebro. Hay tres grupos de drogas que no tienen nada que ver con la medicina ni los psicofármacos, ¿sí? En estos tres grupos grandes están los estimulantes. Estimulan el cerebro, a las neuronas, de tal manera que hacen que éstas se quemen. En este caso, las personas que lo conducen y generan dependencia, el consumo hace que las neuronas se quemen y que se deteriore todos los procesos cognitivos mentales. ¿Por qué? Porque estimulan tanto que éstas explotan. Tenemos el grupo, en estas estimulantes tenemos
las anfetaminas, la cocaína rosada, la metilenfetamina, entre otros, que también producen alucinaciones visuales, kinestésicas, de piel y auditivas. Tenemos también los depresores. Dentro de los depresores está el alcohol, la heroína y la marihuana. ¿Qué hacen? Estos depresores apagan el funcionamiento, bajan las conexiones neuronales a tal nivel que terminan muriéndose y no se prenden. ¿Ok? ¿Qué sucede? Se funden. Y por tanto, he ahí el deterioro de la memoria, del aprendizaje y todos esos procesos cognitivos que tenemos. El tercer grupo están las drogas alucinógenas, que propiamente también producen estas alucinaciones visuales, auditivas, kinestésicas, y está el LSD y todos los ácidos que ahora están utilizando en papelitos a través de la piel. De esta manera muy genérica para poder tener un entendimiento de qué son las drogas. Esta noche tengo el orgullo y la satisfacción de tener dos invitados de lujo. Voy a presentarles a Esteban Aguilar, que nos viene acompañando desde España, Andalucía, Granada. Esteban es psicólogo investigador y divulgador, coordinador de programas públicos de prevención de adicciones y drogodependencia, miembro del Grupo de Investigación de Psicología de la Salud en la Universidad de Granada. Esteban, adelante por favor. Muy buenas noches allá España, Perú. Aquí es muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas noches, Laura. Buenas noches a todos. Buenas tardes, noches desde aquí, y agradeceros la invitación y la confianza que habéis depositado a la hora de pedirme esta participación, esta colaboración, que hago con mucho gusto. Bueno, pues en principio... Muchas gracias, Esteban. Voy a pasar a presentar a nuestro segundo invitado de lujo, que es Alejandro Rodríguez, coach mentor en superación de dependencias adictivas. Él también nos acompaña desde España, Málaga, Andalucía. Muy buenas noches, Alejandro. Adelante, por favor. Buenas noches, Laura. Es un placer para mí poder estar aquí con vosotros y agradeceros la invitación para hacer la colaboración de estas charlas tan importantes y que creo que son pues, muy constructivas para tener la percepción de lo que es y cómo influyen pues, en las personas y en la familia pues, todas estas conductas adictivas y las sustancias. Muchísimas gracias, Alejandro. Esteban, ¿podríamos compartir un poquito desde tu experiencia, tu conocimiento? ¿Por qué las personas se drogan? Bueno, si realmente tuviera una razón demostrable, si tuviera de verdad el motivo general o el motivo universal por el que la gente no solamente se droga, sino desarrolla alguna adicción, bueno, en principio imagino que la incidencia, tanto en el consumo como en las recaídas, sería mucho más pequeña que la que hay, ¿no? Es decir, estamos hablando que hay una época en la que los consumos están disparados completamente, la cocaína se ha ido de las manos prácticamente. Hablo de datos de España, yo tengo datos de España y en concreto sería también del Observatorio Europeo y bueno, más específicos de nuestra zona, de la zona de Alejandro y la mía, de nuestra tierra, que es a través del Observatorio Andaluz de Drogas y del Plan Andaluz de Drogas, que es para el que yo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, los datos son alarmantes, realmente los datos son alarmantes. O como os decía, el consumo de cocaína, yo tengo poco más de 40 años y cuando yo era joven la cocaína era una cuestión elitista o muy segregada o muy concreta de algunos grupos sociales que además tenían un poder adquisitivo relativamente alto, ¿no? Hoy por hoy el consumo de cocaína se ha extendido en chavales de 13, 14, 15 años, que además es la edad en la que se establece el inicio. De hecho, en algunas provincias, incluso de España en concreto, ha superado el consumo de cocaína al consumo de cannabis. Es decir, a mí es algo que me ha alarmado muchísimo. Estamos volviendo a tener una incidencia mayor también de consumo de heroína.
Estamos también disparando las tasas de consumo de sustancias completamente sintéticas a través de Internet, como puede ser, por ejemplo, pues se me ocurre que sea el JW018, y perdonadme que sea tan concreto con la palabra, pero tiene un porqué el decir esto, es porque no da tiempo a ponerle un nombre concreto digamos, a difundirla, porque cuando se difunde con un nombre concreto ya la ha fiscalizado la JIFE y cambian una molécula y hay que volver otra vez a iniciar un proceso de fiscalización. La JIFE es la Jefatura Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y para que entendamos algo, tardan en torno a 6 meses en deliberar qué sustancias son susceptibles de prohibición y por tanto, se les atribuye el delito de atentado contra la salud pública, y qué sustancias no. Entonces, es lo que hablábamos el otro día, las sustancias o las drogas en general suelen ser mucho más rápidas que la fiscalización. Y volviendo al punto de partida, los motivos por los que la gente consume o nosotros consumimos o desarrollamos algún tipo de adicción, hay unos motivos indudables que son médicos o son clínicos, que son los que estudiamos a lo largo de la carrera, a lo largo de prácticamente el primer periodo de nuestra experiencia, a atender en el ámbito clínico. Pues bueno, son motivos genéticos. Cierto que los motivos genéticos, sobre todo, por ejemplo, en problemas como el alcohol, parece que juegan un papel importante. Insisto mucho, solamente parece que juega un papel importante, ¿de acuerdo? Con ello no quiero hacer hincapié en que la toma de decisiones en cualquier consumo de drogas o en cualquier adicción es fundamental. El tomar decisión o el tomar una decisión, y además Alejandro lo va a explicar seguramente muchísimo más, de una manera muchísimo más impactante que yo. El consumo implica digamos, un componente de decisión, y es cierto que hay sustancias que facilitan que en algunas personas se desarrolle esa adicción. Os ponía de ejemplo el alcohol, y os pongo de ejemplo en mi propia familia. Mi hermano, nosotros somos 3 varones. Yo el alcohol lo tolero muy poco, lo tolero muy mal. Puedo tomar una cerveza o 2 cervezas, y mi hermano, en cambio, lo tolera muy bien, ¿no? Entonces, fijaros la diferencia. Cuando yo estoy tomando 2 cervezas, él ha tomado 4. Eso si a eso le metemos un marcador, una vulnerabilidad, una situación que nos hace más vulnerables, una falta de recursos personales, de recursos sociales, familiares, afectivos, para sobrellevar la posibilidad de que ese circuito de recompensa se estabilice y se cronifique, indudablemente mi hermano, en este caso, va a tener más facilidad de caer en el consumo de alcohol que yo, ¿vale? Esa realidad existe, esa diferencia existe, pero no por ello yo dejo de tener riesgo, porque a lo mejor mi riesgo está mucho más enfocado en el consumo de la cocaína, y yo pruebo la cocaína y caigo completamente en sus garras, y mi hermano, en cambio, no. Entonces, bueno, ese componente genético es fundamental. Después tenemos un componente social, ¿vale? Indudablemente, donde hay droga hay consumo. Si no, ni habría droga ni habría consumo. Es un circuito nervioso, es un circuito cerrado, ¿vale? Si no hay droga no hay consumo, si no hay disponibilidad no hay consumo. Y hay familias, lógicamente, que el consumo, incluso el tráfico de droga, forma una parte habitual de su vida. Es decir, están completamente habituados, ¿no? Incluso zonas geográficas. Aquí te comentaba el otro día que ostentamos el vergonzoso récord de ser la provincia con mayor producción y exportación de marihuana del mundo. Entonces, bueno, os puedo hablar que yo vivo en una zona residencial donde prácticamente nos conocemos todos los vecinos, y se han incautado indoor, es decir, cultivos de interiores en alguna casa muy cercana a la mía, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones muy complejas, multifactoriales. Los factores indudablemente educacionales, el fomento del apoyo, de la responsabilidad, también de la aceptación, que es un concepto que hoy, perdonadme que soy coach, ¿vale? Hoy muchas veces el coaching se ha convertido, parece, en un impulsor constante, y quizás nos pone de alguna manera la cota. Yo he estado ayudando he estado interviniendo, colaborando en algunas páginas a través también de manera telemática para la educación financiera, para el trading, que está, pues bueno, muy, muy de moda, y no deja de ser también un riesgo quizás para algunos perfiles, ¿eh? Entonces es curioso porque parece que el rendimiento, que todo está a disposición de uno, ¿no? Y obviamos una parte importantísima, que es el tema del esfuerzo. Y seguro que Alejandro lo comparte conmigo sin lugar a dudas.
en que el esfuerzo parece que denota cierto, bueno, recelo, ¿de acuerdo? Tenemos una cultura del esfuerzo que tendríamos que elaborar más que la del éxito, porque además el éxito es el destino donde un buen esfuerzo y una buena paciencia, una buena constancia te va a llevar, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que distinguir, si me permitís ser muy escueto, tenemos que distinguir un poco dos aspectos esenciales en las adicciones, que es el inicio y que después la recaída. Y es curioso, hablo de la recaída porque antiguamente, hace algunos años, cuando empezamos a trabajar en droga, el tema de la recaída se veía como un fracaso. Hoy por hoy hay que convencerse completamente de lo contrario. Incluso la propia abstinencia total, a lo mejor en algunos casos no se debe de ver como un destino, ¿de acuerdo? O como un final o como el único logro. A lo mejor el día sin consumo constituye en sí un logro, y un logro que además uno tiene que premiarse y uno tiene que reforzarse, ¿de acuerdo? Y la recaída a lo mejor es otro logro porque conseguimos manejar, dominar y conocernos, ¿de acuerdo? Yo he sido fumador, ¿eh? Y digo, he sido fumador porque me he conseguido quitar, he recaído, me he vuelto a quitar, he recaído, pero lo que sí tengo muy claro es que las veces que he recaído muchísimo menos, durante menos tiempo, y he consumido muchísima menos cantidad que cuando fumaba sin complejo, ¿de acuerdo? Entonces la toma de conciencia es fundamental, el asumir en el punto en el que uno está es básico, es esencial. El otro día te lo decía, ¿no? Yo distinguía o podía de alguna manera esquematizar varios pasos. Laura, lo que sí te pido es cuando, si me enrollo, me cortéis, Laura y Alejandro, ¿de acuerdo? Si necesitáis, porque tiendo a monopolizar mucho el tema porque es muy complejo, ¿vale? Y quiero dejarlo muy claro. Entonces, bueno, mirar, una de las cosas, volviendo a la bioquímica, a la neurología, neuropatología del tema de las adicciones, una de las cosas que descubrimos hace unos cuantos años, yo la conozco bien porque tuve la suerte de participar durante 2 años en todo el proceso de investigación. Se monitorizó en la comunidad de drogodependientes de aquí, de la Junta de Andalucía de aquí, que tiene la provincia de Granada, y en el centro penitenciario se monitorizaron bajo poligrafía diferentes respuestas orgánicas o fisiológicas ante estímulos relacionados con drogas o relacionados con otras cuestiones reforzantes, como puede ser el sexo, la diversión, o incluso aversivas, como pueden ser las armas, ¿no? Entonces utilizamos un modelo emocional que se llama el modelo bioinformacional de Peter Lang, que, bueno, lo dejo como dato por si a alguien le interesa verlo un poco más. Es el que explica, de alguna manera, que la emoción es producto de 3 cosas. La activación fisiológica, el significado que se le da, ¿de acuerdo? Y el objeto en sí, el valor que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queríamos ver, si la activación emocional de una persona con una historia de consumo de adicciones era la misma que la de una muestra normalizada entendiendo como personas no consumidoras o por lo menos no declaradas consumidores, ¿vale? Y nos dimos cuenta, se estudió con cocaína, se estudió con heroína, se ha estudiado con cannabis, se estudió con alcohol y se estudió con juego, con ludopatía. Nos dimos cuenta que las personas que se les expone, que ha tenido experiencia con las adicciones y se les expone un estímulo visual relacionado con la adicción, con casi cualquier tipo de adicción, pero bueno, se daba una respuesta de arousal, una respuesta de activación mucho más alta en las adicciones que habían padecido. Se disparaba completamente la activación fisiológica, es decir, la actividad eléctrica de la piel, el electromiograma, la electromiografía, el electroencefalograma, la respiración, el volumen, la capacidad torácica volumétrica de respiración, la tasa cardíaca, es decir, todos los marcadores nos daban una clara identificación emocional con el objeto que se les mostraba, a diferencia de las personas que no eran consumidoras, ¿no? Eso nos hace ver, porque además a la inversa ocurría lo mismo, es decir, cuando se les daba un estímulo, como por ejemplo puede ser el estímulo sexual, con fotografía con digamos, un contenido sexual muy explícito, nos dimos cuenta que la tasa de emocionabilidad de las personas con una adicción o que habían padecido, estando en tratamiento, incluso en abstinencia, durante años, ¿vale? Respondían mucho menos emocionalmente a esas imágenes que las personas que no habían consumido, que no tenían una adicción. Eso nos dio una clave. Y lo primero que nos dijo es que el sistema emocional de los adictos o de las personas con adicción, de los que hemos sido adictos, y me incluyo, o de los que tenemos una adicción, está alterado. Con lo cual ya todo el enfoque terapéutico tiene que empezar a cambiar.
tenemos que empezar a trabajar el ámbito de la reeducación emocional. Insisto, es algo que no se ha hecho durante, bueno, nunca prácticamente en el ámbito de la atención primaria y de la atención clínica o ambulatoria en drogas, ¿no? Entonces, reestructurar o rediseñar programas donde se eduque a la gente a sentir emociones, y digo, a sentir, donde se les enseñe a sentir emociones, está directamente relacionado con el refuerzo de la abstinencia, ¿vale? Y si por ende, lógicamente, está relacionado con una menor vulnerabilidad a la hora del inicio del consumo, ¿vale? No sé si queréis aportar algo. En principio, bueno, quiero, de verdad, si me aportáis algo me ayudáis, mucho más porque me reconducís. Bueno, Esteban, yo escuchando sobre todo la conversación tuya, estoy muy atento y sobre todo esta última parte, donde hablas de que la parte emocional, es verdad que en los centros ambulatorios y terapéuticos y no está muy divulgada y no está muy trabajada en ello. Sí que es muy influyente, hablo por propia experiencia, como haber superado la adicción del alcohol y la sustancia, ¿vale? Y todo, ahora explicaré un poco cómo influyó en mí todo eso y mi proceso, pero sobre todo en esta parte que acabas de hablar coincido mucho por propia experiencia y por vivencia personal, que cuando yo conecté, yo he tenido muchísimas recaídas y mi proceso ha sido un proceso muy duro, muy largo, muy difícil, y ahora explicaré un poco cómo lo viví, pero hasta que yo no conecté con esa parte emocional, con esa parte mía dañada, emocional, interna, que es la que hizo que realmente yo tuviera esa toma de conciencia. Cuando tuve mirarme, la introspección y la toma de conciencia, fue una de las cosas que empezó a sentirme y a poder mirar en mí y a cambiar actitudes, hábitos y poder tener otra visión y otro grado de conciencia distinto. Por tanto, cambia todo, cambia tu percepción con respecto a la que tenía, ya que esto no es un día para otro, todo esto es un proceso y es un trabajo continuo y constante. Es un trabajo de tiempo, es decir, las cosas, igual que el desarrollo de una adicción, cuando llega, normalmente la mayoría de las personas, cuando acuden a un centro, es cuando ya ha sido su vida un poco ingobernable y ha llegado al punto porque la adicción se va fraguando poco a poco y es una cosa que va en evolución, es constante evolución, va evolucionando constantemente hasta que llega al punto en de que ya llega un punto que es ingobernable tu vida y es cuando normalmente acudimos, porque una cosa que sí me quedó muy clara es que mientras yo esté en una adicción en activo y la adicción me esté dando ese grado de satisfacción interna que yo busco o la gratificación inmediata, yo nunca voy a aceptarlo, porque ha dicho otra palabra que hable que es la aceptación. Y hasta llegar a la aceptación hay un proceso que es eterno y pasa por el sufrimiento y todo. El mismo adicto está sufriendo y él sabe que necesita ayuda, pero no la acepta. Hasta llegar a ese grado de aceptación hay un proceso ahí que es bastante difícil llegar, pero una vez que llega es un primer paso. ¿Vale? Entonces, yo voy a hablar un poco de cómo empecé, ¿no? Como bien él empezó a decir en la conversación, pues yo como persona cuando estaba en activo en la adicción, fue desarrollándola sin darme cuenta. También influyeron por los factores sociales, influyeron, pues, el alcohol está muy admitido en la sociedad y no se ve como una... Y es una droga, por lo menos en mí afectó como una droga y bastante. Ya ahí en temas médicos de genética y eso no puedo entrar, pero digo, como a mí me influyó poco a poco, pues alcohol que lo veía como algo normal, como que yo, pues entre las pandillas que nos formábamos, pues todo, y eso va pasando años y años y años, y a todo el mundo, como él bien dice, no lo desarrolla igual. Es decir, a uno, porque se ve, y yo en los centros que he estado y todo,
los mismos médicos y psicólogos lo decían, que la adicción es como una finísima capa invisible que tú no puedes saber cuándo has traspasado. Es decir, es como si dice, todo el mundo no la desarrolla. Claro, cuando tú traspasas eso, pero eso no te das ni cuenta que lo estás traspasando, ¿no? Y es como la desarrollas, ¿no? Entonces tú las desarrollas y hasta que llega al punto de aceptación, pues no lo vas a aceptar, porque mientras ella te vaya dando esa gratificación inmediata y cuando tú sientes más pérdidas que beneficios, es cuando empieza a tu mente decir, tengo que pedir ayuda como sea. Y todo el mundo no llega a pedir ayuda y todo el mundo no llega a aceptar, pero son una gran parte de beneficiados. Después, durante el proceso, yo tuve un proceso de 2 años de muy buena integración, yo tuve muy buena recuperación. Pero, como bien ha dicho él, emocionalmente, internamente, no me había trabajado. Y cuando yo mejor creía que estaba, me quedaba un infierno detrás. ¿Por qué? Porque nada más que empecé a hacer la vida normal, creyéndome que yo ya estaba bien, que todo había salido súper bien, y que eso era un pasado y que en el momento que me olvidé de que eso era una enfermedad y que iba a ir conmigo siempre, ahí es donde la enfermedad se apodera de ti y haces que recaiga, porque yo de recaída he tenido hasta que yo no conecte con mi parte emocional, con mi parte constructiva. Y por eso ya una vez que llevaba ya más de un año o dos más o menos con la adicción parada, sin consumo ni nada, y conecté con el coaching y empecé, bueno, el coaching a mí me ayudó porque me ayudó en mi parte emocional, me ayudó a reconectar con mis emociones, a poder conectar con objetivos, que eran cosas que la adicción, los recursos internos de cada uno no los para y nos los bloquea más y a los adictos más. Es decir, ya cualquier persona puede tener sus recursos que no lo desarrolle, recursos para lograr cualquier cosa que quiera en su vida, que le guste, y no lo desarrolle, pero a una persona adicta te tiene más dormido. Es cuando estás en activo, te duermes más todo eso y la estima está mucho más baja, lo digo por propia experiencia. Y después cuando yo empecé a estimular esos recursos internos, empecé a conectar con mis emociones y a recuperar ese sentido a mi vida. Es decir, que mi vida empezaba a tener un sentido, mi estima se elevó, porque cuando yo estoy en activo en la adicción, mi estima es como si estuviera inexistente. Yo tuve que pasar por un trance bastante fuerte y todo el mundo es un proceso distinto, todo el mundo no llega a las mismas situaciones, es como un despertar, uno despiertan en una situación, otro en otra, a uno necesita llegar a tocar una situación más difícil y otro no tanto. Es decir, yo he visto a personas frenar y parar su adicción, y hablo de parar porque en el momento en que, por lo menos lo he visto yo y es lo que he vivido, ¿no? De compañeros, personas y tal, de que en el momento que yo decía yo estoy curado, esto ya, mi adicción ya no es, yo ya no soy adicto, soy exadicto, ¿no? Esa palabra a mí no me gusta utilizarla. Yo siempre digo que la paro y que la adicción es una parte mía, no yo soy una parte de la adicción. La adicción va dentro de mí, pero la única gratificación que esto tiene en lo que se llama a poder frenarla es que está en mi mano poder frenarla. Por ejemplo, a lo mejor una enfermedad de otro tipo, y ahí entra ya médicos y eso, yo no he estudiado nada de eso, pero un cáncer o cualquier cosa, a lo mejor no está en mí poder pararla. Pero, por ejemplo, la adicción, pues está en mi conciencia, en mi estado de toma de conciencia y poder frenarla. Ojo, que no me siento curado, porque para mí, en mi proceso de adicción, es un proceso continuo y constante y lo que me ayuda a mí a mantenerme cada vez en una distancia considerable con respecto a si mi adicción está aquí y yo estoy aquí, para mantener la distancia es mi progreso continuo y eso que me ha ayudado a vibrar en una conciencia distinta, a sentir de una manera distinta, porque a mí lo que me hace separarme del consumo compulsivo es sentirme útil y sentirme, recuperar mis valores, el sentido de la vida, que yo valgo para algo, porque considero que
Y ahí ya sí que entrarían médicos y psicólogos en el tema de cómo se ha desarrollado, puede ser por la infancia, por la genética, como bien dice Esteban, pero ahí yo ya no lo sé, porque ahí no entro. Yo lo que sí sé es lo que he vivido y de lo que puedo hablar de lo que he vivido. Y que cuando conecté con el coaching y empecé a soñar, a hacer mi objetivo, ¿qué hizo eso? Lo que hizo es que el mismo proceso de plantearme un objetivo real, verdadero, que nace de dentro de mí. Es a donde yo voy, es donde yo con las personas que conectan conmigo y trabajan, le digo, conectas con esa esencia que te gusta y haz la realidad, porque dejamos parados muchos sueños, muchas cosas, y eso, al conectar con ello y ir a por ello, el mismo camino, porque a lo mejor tú quieres hacer algo, pero para llegar a hacer eso, tiene que ser algo verdadero y que tenga valor dentro de ti. Porque si es algo externo sin valor, no vale. Tiene que ser que nazca de dentro de ti con valor y con pasión. Y si tú vas a por eso, en el camino que tú estás llegando, más que conseguir eso, es la transformación que vas haciendo en el camino. La transformación es los cambios de hábitos, porque tienes esa ilusión y al tener esa ilusión lo otro ya deja de interesarte. En ese momento tu mente, el enfoque de tu mente está en otra cosa. Pero claro, para llegar ahí esto es un proceso, porque lo primero es la deshabituación, el síndrome de abstinencia, tienes que traspasar toda esa parte médica, medicinal, psicológica, y tienes que traspasar eso. Esta es la que yo diría la segunda parte, porque la adicción no solo queda cuando la has parado, porque he visto muchos fracasos en las personas que ya llevaban 3, 4, 5 años con la adicción parada y caer después desborricadamente, porque se han creído curados, porque se han creído que ya lo han hecho todo. Y yo, en mi experiencia personal que estoy viviendo, sé que en el momento que me crea que lo he hecho todo, ahí puedo empezar a fracasar totalmente. ¿Por qué? Porque es un trabajo para mí, y de lo que estoy viviendo, que sé que yo no pienso en nada y soy una persona en hábitos, en actitudes totalmente distinta a la que era. ¿Por qué lo soy? Porque no bajo mi guardia. Y no bajo mi guardia quiere decir que empiezo a darme lo que antes no me daba. Es como hacer todo lo contrario a lo que hacía antes, pero ahora en beneficio. Antes lo hacía en perjuicio, porque en mi adicción yo era autodestructivo hacia mí mismo. Y es una autodestrucción. Y para llegar a eso, pues es muy importante en la segunda parte, una vez pasado el síndrome y llevar ya un tiempo con la adicción parada y con la abstinencia y todo, empezar a recuperar esos valores, esas ilusiones, ese conectar con tu esencia, con tus emociones y ir poco a poco, ¿no? Como un proceso poco a poco dándote y satisfaciéndote y reconociéndote. Es para recuperar tu amor propio. El amor propio es muy importante en el adicto. Es muy importante conectar con tu amor propio perdido. Bueno, nada más es mi introducción, así iremos, no sé qué os ha parecido lo que os he contado de mi experiencia personal, pero sí que me sentí muy identificado con lo Yo he que he dejado dicho. algunas cosas anotadas porque me ha interesado mucho, no solamente lo que has dicho, sino la forma en la que lo has dicho. Es decir, has dado la clave, creo que has dado con algunas claves a través de la experiencia, lo que quizás nosotros tardamos en este tipo de casos, un estudio longitudinal, una cuestión estadística, una persona que ha pasado por una experiencia así es un auténtico laboratorio que saca unas conclusiones con un peso que cualquier investigación no puede tampoco contrastar, ¿no? Pero has hablado de varias cosas, si me permites, o si Laura no quiere aportar nada. Sí, es muy importante avanzar por pasos para que nuestra audiencia tenga clara la información que queremos brindar. Pues yo también tomé unas pequeñas notas en cuanto a la pregunta por qué una persona entra en consumo de drogas. Básicamente y coincidimos que es por el tema genético y herencia. Nosotros en el cerebro tenemos receptores para el cannabis, para la heroína, cocaína, pero estos son receptores que pueden ser detonados en el consumo, porque si un adolescente, una persona consume y puede decir yo lo hice solamente una vez y nunca más, pues tuvo suerte, porque nadie hace un estudio antes que te va a aprender o que no. O sea, que va a enganchar con tu genética y que no. Y hay personas que simplemente consumieron una vez y se determinó toda su vida. Es ahí lo peligroso. Y la desinformación es tremenda. ¿Por qué? Porque he escuchado a muchos jóvenes
que yo también veo en el tema de psicoterapia en drogodependencia, de que llegan con una idea de que el cannabis es lo mejor y es más saludable que el tabaco y que el cigarro y que los relaja y que no pasa nada. Es tan peligroso como en el tema de la sección de drogas depresivas, que funde absolutamente todas sus neuronas, sus conexiones lentamente y los inutiliza. Todo el proceso neuronal dañado por las drogas es irreversible. Eso es muy importante, se tenga en cuenta. Lo otro es el aprendizaje. Netamente, hablamos del ejemplo, el ejemplo de los papás. Estos fuman, toman alcohol y bueno, pues son figuras de autoridad, y también los hijos ven algo normal en ello. Y si hay antecedentes de la familia alcohólicos anteriormente, pues ellos van a tener esa predisposición para terminar en esta situación y ya no ser simplemente un consumo social que pueda tener un cierto control. Lo otro es la publicidad, la manera de manipular la mente humana y sobre todo influenciar en los chicos, y felizmente creo que esta publicidad se está delimitando, pero tiene doble anuncio. Por ejemplo, toma un whisky y abajo dice tomar bebidas alcohólicas en exceso hacen daño. Hay un doble aviso y el cerebro pues coge la parte placentera, ¿no? El otro es las enfermedades mentales. Hay personas que tienen procesos depresivos por cosas inconclusas en la vida, ansiosas, que son vulnerables a estos consumos. Es una llamada de alerta, porque a veces los papás en las familias no se dan cuenta que los hijos, por problemas internos, problemas disfuncionales y conflictos, están dañados psicológicamente, emocionalmente, y son vulnerables a este peligro si es que la presión social o de grupo los invita a tomar esta situación, ¿no? Entonces tenemos que ponernos alerta. Y la presión de grupo, por otro lado, que lamentablemente el ser humano, los jóvenes, los adolescentes necesitan sentirse integrados en un grupo, y a veces para sentirse integrados se ven en la necesidad de poder consumir un poquito una vez y no saben que se engancharon para toda su vida. Y las falsas percepciones. Las falsas percepciones está basada netamente en la ignorancia. Dentro de estas falsas percepciones puedo delimitar un primer paso, que es el experimentador. Aquel que entra con las ganas de ver qué sucede, cómo se sienta y qué me pasa, pero nunca más. Este pasa a una segunda condición, denominado usador social. Aquel que dice, sí, voy a usarlo siempre que vaya a una fiesta para pasarla bien o para sentirme contento. Luego hay un tercer paso, que es el abusador. El abusador, pues es que ya lo usa en todo sitio porque siente que sin eso no tiene personalidad y no tiene presencia. La otra parte es el dependiente, aquel que tiene que consumir siempre, porque de lo contrario no va a tener satisfacción inmediata y no va a poder ser capaz de ser mismo ni usar sus recursos para una actividad social o sentirse bien. Y viene acá el quinto paso, el disfuncional. El disfuncional es aquel que no respeta a nadie, no respeta el lugar, no respeta dónde está, lo consume siempre, y ahí empieza el deterioro de su persona, el deterioro de la familia, y viene todo este problema y flagelo social. ¿Qué tan importante es tener claro todo esto? Y a su vez, que en el proceso de recuperación de toda esta situación, el protagonismo familiar es determinante en el apoyo. La aprobación y el amor que se le dé al hijo o a la persona, al familiar, es determinante. Mas el único responsable para salir adelante es la persona en sí. La persona que está dentro de este proceso. Y lo otro muy importante es de que no hay culpables. La familia no es culpable, los padres no son culpables. La persona que está dentro de esta adicción no es culpable, porque llegó también a ello por circunstancias de ignorancia. Y a su vez, este problema trae segundos o terceros problemas porque es comórbido. Una persona que consume
consume drogas y es adicto, pues va a desarrollar depresión, ansiedad. Qué importante es tener en cuenta todo eso, ¿no? Tengo casos y conozco a personas que han podido salir con la esperanza de su familia en ellos, con la fe en su dignidad, con el amor y el acompañamiento de que la persona, a pesar de estar dentro de ello, no se daña su identidad, pero sí se juzga a la conducta. Por tanto, no hay rechazo, hay aceptación y apoyo a la persona. Porque cuando se confunde a la persona que consume las drogas, que es una persona ya enferma, y se empieza a rechazarla, a sentir vergüenza por ella, a llamarlo drogadicto, estamos dañando la identidad, estamos sesgando su ser y lo estamos enterrando. Es un gran error, pero si entendemos que es una conducta adictiva por sustancias que estuvieron internos dentro de su cerebro y han creado esta dependencia, es una persona enferma. Y tenemos fe en su recuperación, lo apoyamos en este proceso familiarmente y sí es posible salir adelante, porque sí es posible esta recuperación y evidencia de ello es nuestro querido Alejandro. ¿Qué opinas de esto que acabo de decir, Esteban? Bueno, yo creo que lo has dicho de una manera que yo no, sin duda no puedo aportar mucho más. Es decir, académicamente es impecable, así como la participación de Alejandro. Por eso me vais a permitir que yo me dedique a una parte más humanista quizás que científica. Pues bueno, porque es una parte que a mí me ha resultado muy útil en el trabajo y creo que es esencial, ¿no? Entonces, me voy a permitir hablar en un lenguaje lo más sencillo posible de conceptos muy concretos, muy claros, que además Alejandro me ha sorprendido gratamente que los ha mencionado. Y bueno, el concepto, por ejemplo, de la autoestima, que decía él, ¿no? El tema de la autoestima. Yo cuando hago cursos, por ejemplo, de charlas, o me preguntan los padres, o atendemos a alguien y me dicen, es que tengo la autoestima baja, le pregunto, ¿qué es la autoestima? Todo el mundo sabe etimológicamente qué es la autoestima. Auto, yo, estima, cariño, el cariño a uno mismo, ¿no? O el aprecio a uno mismo. La autoestima es eso, ciertamente, pero ¿de qué depende la autoestima? ¿Sobre qué se cimenta? Pues la autoestima se cimenta sobre un concepto muy claro y es sobre la percepción de control que tenemos. La percepción de control de nuestras decisiones, de nuestro entorno, de nuestro presente y de nuestro futuro. Es decir, sobre esa percepción de control se ampara cualquier concepto relacionado con la autoestima. Y eso es una de las cosas que precisamente apuntaba Alejandro que se pierden con el consumo. Es esa percepción de control. Cuando uno es consciente de que percibe ya la pérdida de control, de que no tiene el control, es cuando toma la decisión de asumir esa responsabilidad, ¿vale? De asumir esa responsabilidad. Y como responsabilidad también es un concepto un tanto complejo. Cuando le hablamos a los padres de si dejamos a los niños ser responsables, yo les pregunto, para mí hay un momento clave en el que la responsabilidad se debe de empezar a ceder a los hijos, ¿no? Entonces la gente empieza a comentar al año, a los 2 años, cuando empiezan a hablar, cuando van al cole, cuando tienen que recoger juguetes. Digo que no, que mucho antes. Y me dicen, ¿cómo antes? Digo, pues desde el momento en que se concibe, porque la responsabilidad es un concepto unitario y social. En el momento en que tú concibes a un hijo, tienes que ser consciente de que lo concibes para que se haga libre, para que sea libre, autosuficiente, busque la felicidad de una manera sana, no se perjudique a sí mismo y no perjudique a los demás. El objetivo, por lo menos que tengo yo, y seguro que Alejandro como padre tiene el mismo, es que nuestros hijos sean libres y sobre esa libertad fundamentar los pilares también de su felicidad. Otra de las cosas que ha apuntado Alejandro, que no quiero dejar, es el propósito, el proceso de cambio, ¿vale? Sin un propósito no hay un camino, es decir, sin un punto B no hay una dirección. La recta se define cuando hay un punto A y un punto B. Sin ese punto B, el ser humano se dedica a dar vueltas sobre sí mismo y se pierde. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ocurre muchas veces. Encontramos, porque además las drogas están diseñadas para hacerte sentir bien, si no, nadie sería adicto. Entonces, en el momento que hay una pérdida de ese propósito, es cuando tenemos o encontramos en las drogas el refugio, el sentido a nuestra situación actual, ¿vale? Yo en los libros, cuando procuro hacer frases que me cuesta algunas veces sacarlas porque no me gusta dejarme nada fuera del guión, pero sí hago frases que intento que recojan en el mayor sentido de lo que quiero decir, ¿no? Entonces, cuando preguntamos, por ejemplo, la felicidad, para mí la felicidad es el único destino al que se llega cuando se busca
pero se pierde cuando se encuentra. No sé si se entiende bien en sí, pero lo voy a explicar muy brevemente. La felicidad es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico. Como apuntaba Alejandro, conlleva el propósito de, mientras tengo ese propósito, además lo ha definido muy bien, mientras estoy en la búsqueda de eso que quiero, de eso que ansío, de eso que me gusta, de eso que me da sentido, estoy siendo dueño de mis decisiones y estoy siendo motivado por una fuerza diferente a la propia adicción. Además lo ha definido es que de manera magistral, en el sentido de que él, su sentido o la fuerza que a él le dio salir de un consumo de sustancias, de una adicción, fue precisamente establecer un propósito diferente. Y eso hay una obra clásica que es la Odisea, ¿vale?, de Ulises, donde Ulises se anda 20 años de viaje y cuando vuelve a Ítaca se da cuenta de que Ítaca, la ciudad, ha estado invadida y está hecha una verdadera catástrofe. Entonces él siente que ha perdido el tiempo. Y es cuando se cuestiona, el tiempo no lo ha perdido en el viaje. El viaje es lo que ha constituido el sentido de su vida, no el llegar a Ítaca. Por eso digo, el tema de la felicidad es una cuestión absolutamente dinámica. Y además la aceptación. Miraros, te comenté a ti la primera vez que hablamos, Laura, ese proceso en el que yo distingo, pues bueno, unas 7 fases o un proceso que es inclusivo. Una fase conlleva necesariamente la anterior y os lo voy a describir, si me permitís, muy brevemente para que todas las familias o las personas que nos están viendo, que están asistiendo, sepan un poco cuál es ese proceso a la hora de recuperarse de una adicción y básicamente a la hora de cambiar cualquier cosa que no nos gusta de nuestra propia vida, ¿no? El primer paso es asumir la responsabilidad, pero asumirla a varios niveles. Asumir que no tengo el control sobre una adicción, no puedo controlar mi adicción, con lo cual tengo que asumir eso, aunque a lo largo de los años pueda en un momento dado tener una recaída o coquetear con un consumo, ¿de acuerdo? Como decía yo con mi ejemplo del tabaco, mi consumo hoy de tabaco ha sido infinitamente, insisto, más pequeño que el consumo de tabaco que tenía yo hace unos años, que era masivo, era como decía, sin complejo. Entonces, asumir la responsabilidad primero de que la decisión es mía. Puedo tener motivaciones diferentes, me da igual si la motivación es la religión, si la motivación es creencia, si la motivación es la familia, pero tiene que existir ese concepto de asumir. Yo hace muchos años que intento que ese concepto sea lo primero que se trabaja antes de la adicción. Después viene el compromiso, pero no el compromiso de uno mismo, sino el compromiso de uno con su entorno y su entorno con uno. Uno tiene que conceptualizarse, como decías tú muy bien, Laura, sin culpas ante el problema de las drogas. Porque de la misma manera que una persona enferma de cáncer, de diabetes o de obesidad no es culpable, sí responsable, ¿de acuerdo? Sí responsable, no culpable de esa enfermedad. En el adicto ocurre lo mismo, pero el adicto tiene ese estigma, el estigma de que el adicto es, perdón, voluntariamente adicto, y no es así. Pero tiene que existir un compromiso personal y social, como decías muy bien, de la familia. Ese es el segundo paso. El siguiente es la E, entrenar estrategia de evitación, empezar a evitar situaciones que a uno lo pongan en un compromiso con las drogas y con su adicción. Si yo, por ejemplo, no paso por un bar o intento evitar los sitios que iba cuando bebía, voy a tener menos craving o menos deseo de consumo. Si yo no compro tabaco, indudablemente voy a tener menos deseo de fumar. Si yo no acudo o paso por la puerta de un bingo o de una sala de juego, también voy a evitar quizás un craving añadido y todo van a ser ventajas, ¿de acuerdo? Un camino se hace más fácil sin obstáculos y esos obstáculos tenemos que evitarlos, pero tenemos también que convivir con ellos, ¿de acuerdo? Porque como decía Alejandro, en el caso del alcohol tenemos la desgracia de que es legal y está no solamente asumido, sino que aquí en España forma parte prácticamente de todo lo que se relaciona con festividad o con bienestar y con diversión, ¿de acuerdo? Incluso hace muy poquitos años a los niños se les daba alcohol como una forma muy común de alimentación, el vino en concreto. Entonces, bueno, esa evitación es fundamental. Después, el propósito. Vamos por 4. Es el propósito. Tenemos que establecer, en la medida en la que evitamos ciertas conductas, es decir, nos desintegramos de lo que hemos sido, de lo que creemos que somos, tenemos que empezar a construir propósitos nuevos.
un plan de vida completamente diferente. Tenemos que tener un objetivo, por ridículo que sea, por pequeño que sea, por frágil que sea, es nuestro objetivo. Y si nos consigue alimentar la motivación para dejar la adicción, de frágil, de ridículo y de poca cosa no tiene nada. Entonces ese propósito es fundamental. Después el factor tiempo, quinto, y no menos importante, el tiempo siempre juega a nuestro favor, siempre. Cuanto más tiempo consigamos establecer esos planes y evitar las situaciones de riesgo, más consolidamos nuestra nueva generación o nuestra nueva existencia, ¿no? Ese renacimiento, porque básicamente es como un renacimiento, cambiamos absolutamente todo, ¿no? Después de ese tiempo, tenemos la A de aceptarse. Ahí es cuando viene el proceso de aceptarse con sus limitaciones. Tenemos que aceptar que tenemos nuestras limitaciones y tenemos que aceptar también que esas limitaciones no tienen por qué ser un obstáculo para llegar a determinado objetivo. Pero sí, a lo mejor tenemos que contar con que quizás si yo soy humilde o vengo de una familia humilde, quizás no me pueda hacer rico haciendo trading, por ejemplo, o invirtiendo en bolsa en 1 mes y medio. Entonces vamos a aceptarlo. Y en el momento que aceptemos esa limitación, a lo mejor tengo que plantearme que en vez de un mes y medio necesito 1 año y medio para empezar a jugar con la bolsa. Os pongo ese ejemplo, ¿no?, de la bolsa, porque básicamente no tiene nada que ver con las adicciones, pero es exactamente lo mismo, en el mismo proceso. Y después de aceptarse a uno mismo y de aceptarse con sus miserias, o lo que dirías tú, Laura, lo que has comentado, perdonarse y condonarse esas deudas, ¿de acuerdo? Porque el proceso adictivo es lo suficientemente duro como para que cualquier deuda quede saldada contigo mismo, os lo aseguro, es lo suficientemente duro y arduo como para que cualquier deuda quede saldada y quede condonada. Viene el último paso, que para mí es esencial, igual que el resto, pero este es especialmente inclusivo, especialmente importante, porque es la solidaridad, la obligación, y como hace Alejandro, como haces tú, Laura, pero en el caso de Alejandro, como una persona que ha vivido una experiencia y que tiene el componente experiencial que enriquece una visión o que amplía esa visión, es decir, la solidaridad. Tenemos la obligación de devolverle a la sociedad lo que hemos conseguido construir. Y eso a su vez le va a dar sentido a lo que somos y a lo que vamos a ser, o a lo que estamos empezando a hacer. Es esa crisalidad, todo ese proceso de metamorfosis no tiene una fecha concreta, pero sí es cierto que existe esa escalonada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso damos cierta cobertura a lo que realmente yo tenía aquí algunas anotaciones, como os decía, y en principio creo que me angustia mucho dejar a la gente con preguntas, ¿vale? Que pudiera contestar o por lo menos orientar si con ello ayudo, ¿no? Pero básicamente, mira, un mensaje que además resume muy bien el trabajo que llevo haciendo, tanto literario como personal e investigadores, una frase muy concreta que incluye todo el proceso mío, por lo menos personal y profesional de trabajo, y es que somos la realidad que creemos mientras creamos la realidad que somos. ¿De acuerdo? De la droga sin duda se sale. Lesiones permanentes existen, lo has definido muy bien, pero nuestra cabeza es como un jardín. Puede quemarse ese jardín y habrá zonas que a lo mejor no podamos utilizar, pero no tienen por qué dejar de crecer flores en ese jardín. Exacto. ¿De acuerdo? No determinan ni limitan el potencial del ser humano, porque esto siempre se va construyendo y transformando. Pero hay que tomar conciencia de que cuánto daño hacen las drogas a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el tomar conciencia y tener conocimiento de él también ayuda a tener un stop. También ayuda a que entendamos por qué hay tantas personas que divagan en la calle porque están abandonadas. El ejemplo de Whitney Houston, mi artista favorita. Tremenda situación de esta artista maravillosa. Mira, en concreto que me planteas de Whitney Houston, que fue un tema muy dramático. Nosotros, en concreto, a Whitney Houston la pusimos de ejemplo, o intentamos estudiar parte o identificar características tanto de su infancia. Podemos comparar el caso de Whitney Houston con el caso de Michael Jackson, con el caso de Amy Winehouse, con el caso de donde la fama se ha apoderado de tal manera que se han convertido en un personaje del que todo el mundo se aprovecha y se pierde la identidad.
hay un agotamiento tan intenso de los recursos personales que uno acaba necesitando un aporte extra o algo que les haga sentirse otra vez seres humanos. ¿De acuerdo? Ahí está el Me gusta concepto mucho el tema de Whitney Houston. Te ahí lo está el agradezco, Laura. concepto de realización interior. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque un éxito sin realización interna es un fracaso rotundo. ¿Y cuántas personas han llegado a ese éxito y ahora no se han sentido realizados interiormente? Y ahora dice, bueno, ¿y esto qué? Y, bueno, ya he conseguido, ¿y qué más hay aquí? ¿Y para qué, no? Esto, ¿no? Entonces, no te sientes realizado y ese vacío lo fogan en muchas adicciones. Se foga ese vacío. Pero justamente yendo a Whitney Houston, que es un pequeño ejemplo de toda esta situación, la intención de esta metáfora con este nivel de éxito profesional y abundancia económica es de que el sentido de la vida no está relacionado ni la felicidad, perdón, ni aprender a hacer felicidad en el trayecto de vida no está relacionado a una situación externa ni a posiciones materiales, ni dinero. Es una situación y un aspecto totalmente interno. Llenar este vacío existencial y encontrar el sentido de la vida es una situación netamente interna, es responsabilidad de uno mismo y se consigue con este proceso de autoconocimiento, de exploración y de todo esto que se ponen en los programas de rehabilitación que están diseñados para estos objetivos, porque la persona en sí, cuando está dañada, está en este conflicto de vida existencial, no es consciente ni coherente con lo que quiere, pero sí llega a un nivel de querer ayuda, pero no sabe cómo ni qué, y también está en un proceso de no aceptación. Para esto te cedo la palabra a mi querido Alejandro. Sí, bueno, pues siguiendo con el tema que estamos hablando y con lo que ha dicho Esteban, del tema del cambio, hay que tener en cuenta también que cuando una persona está en activo en una adicción, lo hablo por todo lo que hablo por propia experiencia, es muy susceptible a las frustraciones. Es decir, es más susceptible a las frustraciones que una persona que no es adicta puede ser susceptible a las frustraciones, pero un adicto en activo, estoy hablando de un adicto que está en consumo diario, no el que está rehabilitado o que lleva ya tiempo con la adicción parada, que también es más que cualquier otra persona, pero ya tiene, si se está trabajando, puede llegar a tener, no control, porque no me gusta decir control, pero puede tener conciencia de esa susceptibilidad, ¿no? Pero una persona que está en consumo en activo diario y que no ha parado su adicción, ni la ha reconocido, ni la ha aceptado, ni ha ido a ningún, sino que está y pasa y no reconoce que es adicta porque está ahí y cada vez va más porque va evolucionando y la adicción te atrapa y cada vez que cuanto más tiempo lleva, más te está atrapando y va a un ritmo que tú crees que no, porque que está ahí dentro no se está dando cuenta y si se da, la frustración que crea le hace consumir más compulsivamente todavía. Entonces, la susceptibilidad a las frustraciones es algo que hay que trabajar después, una vez que ya se ha parado y que ya lleva con la adicción en abstinencia, llevas un tiempo, cuando damos los procesos de cambio y estamos trabajando, lo que yo he notado también en muchos centros, he estado en varios centros ya y he conocido a muchas personas en recuperación como yo, que hay mucha falta de propósito. Es lo que el adicto tiene mucha falta de propósito en el cambio de vida, porque es la segunda parte. Es decir, ya una vez hemos parado y llevamos un tiempo parado, sentimos como ¿qué? ¿Y ahora qué? No, porque ese tiempo que ocupaba yo antes en el consumo y me ocupaba cada vez más, porque ya sabemos que la adicción es progresiva y cada vez te ocupa más. Tu mente, yo recuerdo que estaba en el trabajo y trabajaba en piloto automático, ¿no? Yo trabajaba en piloto automático y mi cabeza estaba en cuándo iba a salir, ¿no? Y a dónde iba a ir y cuánto. Y una vez metido ahí, consumir cada vez más, estoy hablando de un adicto como si estuviera ahora mismo adicto, ¿no? Y
tú consumes y cuando ya sales, tú estás a lo mejor haciendo un trabajo, pero tu mente está en cuándo vas a salir y a dónde vas a ir. Y una vez que te pones en contacto con el consumo, lo que quieres es consumes más compulsivamente cada vez hasta llegar a un punto de desconexión. Porque tú, yo lo que hacía es que lo que había fuera no me gustaba y no tenía el valor de enfrentarlo. Ese dolor que me producía no lo quería sentir. Y para no sentirlo quería o desconectar mi mente o desconectar mi sensación. Esa sensación, ¿cómo la desconectaba? Desinhibiéndome a través de la sustancia o de lo que fuera, ¿no? La susceptibilidad, después en el tema del cambio, la susceptibilidad a las frustraciones es importante trabajarla porque aún después de llevar mucho tiempo con la adicción parada, la persona le quedan impulsos, es decir, impulsos que cuando estabas en activo tú lo hacías y esos impulsos no se curan en un día ni en dos. Esos impulsos están internos en ti, es decir, muchas veces te dan ganas de hacer esto o son actitudes, impulsos que se trabajan poco a poco y con el tiempo se van corrigiendo. Pero hay muchas actitudes y eso que como no te las trabajes, te las hagas consciente y eso te puede revocar a comportarte inconscientemente de la forma que te comportaba y eso te reconduce a no avanzar. Porque para que haya un cambio progresivo y perdurable en el tiempo, el trabajo del adicto no termina. Yo digo, yo no voy a terminar de trabajarme hasta que termine de estar en este plano de vida, porque en el momento que yo me relaje, eso está dentro de mí. Y yo tengo que ser consciente de eso. Y tenemos que ser conscientes de eso, pero que eso también tengo que ser consciente de que vale, que soy adicto. ¿Qué pasa cuando acepto yo como adicto que tengo esa enfermedad? Lo que me pasa es que puedo, digo, soy adicto, sí, y lo reconozco, pero también reconozco que puedo hacer cualquier cosa y que tengo que conocer mis limitaciones, como dice Esteban, vale, yo conozco mis limitaciones, pero ahora, a partir de ahora, eso no me va a impedir que yo haga esto o esto o lo otro. Y mi objetivo y mi propósito, que me apasione y que yo vaya, tengo que trabajar en mi emocionalidad, tengo que trabajar para yo sentirme... tengo que trabajar eso, que levantarme en el día a día a la mañana tenga un sentido verdadero para mí y que conecte con mis valores principales y que yo me sienta bien, ¿no? Y eso no va a impedir que yo pueda dedicarme a cualquier cosa, sí, puedo dedicarme, pero lo que no puedo hacer es olvidarme, no puedo olvidarme. Y tampoco puedo decir que estoy limitado a hacer esto, a hacer lo otro. Claro, estoy limitado dentro de mi adicción, la reconozco, pero puedo ir a por mi objetivo. Porque a mí lo que me hace ya mantenerme en la distancia, hoy estoy aquí, mañana no sé lo que me puede pasar, ¿no? Pero el día a día y el que tu día tenga un sentido y todo esto me lo dan los objetivos con valores, como yo lo llamo. Los objetivos con valores son los objetivos que verdaderamente te aportan algo interiormente, porque es mi interior y las capas que hacían que no llegara a conectar con la persona que realmente soy, a sacar mis recursos, a sacar mis potenciales. Eso es lo que me ayuda a mí a superar y a alejarme cada vez más. ¿Qué pasa? Que hay mucha falta de propósito en los programas de adicciones, mucha falta de propósito de trabajar las emociones, los objetivos, la emocionalidad, porque yo he preguntado a muchas personas que están recuperándose, ¿y qué? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir? Vale, pues llevo ya, mira Alejandro, llevo 2 años y pico, ¿y cómo está tu vida? ¡Bum! Y se quedaban callados. Bueno, llevas 2 años consumir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no me contestaban, se esperaban un buen rato y no me digo, ¿y tu vida cómo va? No, es decir, le faltaba ese impulso, ¿para qué? Bueno, ¿y qué sentido ha tenido para ti para esto? Bueno, pero la verdad es que no se sentían interiormente realizados. Es decir, habían parado esto, no ha parado las consecuencias que le daba el estar en activo en el consumo
que era a lo mejor, pues, puede ser pérdida de trabajo o puede ser regaña con la mujer, factores externos a su alrededor. Lo ha parado, ya no lo tiene, pero si no te sientes autorrealizado, por eso es un proceso que, como bien dice Laura, la familia puede ayudar, la familia puede apoyar, y es muy importante para la persona adicta tener ese apoyo familiar y del entorno que le rodea, pero no es, es muy importante, pero no es determinante. Porque lo que es determinante es que el adicto interiormente quiera en su interior hacer ese cambio. Porque es un cambio interno y de conciencia. Es lo que yo he vivido. Si yo no vibro ahora en las mismas deseos que vivo, vamos, es que yo pues, me pongo a pensar ahora mismo en los actos que yo hacía y reconozco que los hacía yo, pero ahora mismo en mi estado de vibración y en el trabajo que estoy haciendo conmigo, pero yo no he parado de trabajarme. Yo me he trabajado desde que hice ese cambio y esa aceptación, ese reconocimiento, porque yo me dije, a mí me tuvo que doler en el interior. También es algo importante cuando se da, y ahí ha coincidido muchas personas como yo que llevan muchos años con la adicción parada, y he hablado con ellos después, que todos coinciden en eso, en que hubo un dolor dentro de ellos que era mucho más fuerte y que no podían soportar, y que su autocompromiso interno consigo mismo desde ese día fue determinante. Es decir, es un compromiso interno contigo mismo, y ahí no entran factores externos, que es muy importante a la hora del apoyo externo, pero lo que determina es el compromiso interno contigo mismo, el autocompromiso interno contigo mismo. En ese momento que tú has decidido y dices, hasta aquí. Y lo digo porque yo decía, vale, ya no... Y como no nacía de dentro de mí, volvía a recaer y volvía y volvía. ¿Por qué? Porque no era algo que yo me había comprometido de verdad, con dolor. Cuando yo asocié ese dolor a la mente, mi mente asoció ese dolor emocional, me dijo, yo no quiero volver a sentir eso. Esa sensación que yo viví, yo no la quiero volver a sentir más. Y es como si la mente ya se dirigiera a otro lado. No sé si me he podido explicar o me habéis podido entender. Perfectamente. Mira, tomé unas pequeñas notas como que pasos de conciencia para querer entender, asumir esta autorresponsabilidad que uno es, o la persona que consume la droga es la única fuente, el único ser que puede cambiar esto. No hay otra situación, no hay otra persona que lo va a ayudar. Es él, y en él es que tiene que construir. Por tanto, primero tiene que reconocer que tiene un problema. Y este punto primero como que se hace complejo. Luego tiene que reconocer que solo no puede salir del problema, que es otro proceso. Tiene que reconocer que necesita ayuda, es otro peldaño más. Y tiene que buscar ayuda, otro peldaño. El quinto considero que es dejarse ayudar. Es un proceso mental de autoaceptación, reconocimiento y conciencia de todo este proceso adictivo para llegar ahí. Y el sexto es lo que acaban de exponer, entrar a trabajar en un programa que paso a paso lo conlleve a esta autoexploración, lo conlleve a entenderse, a aceptarse, a amarse y a ver que tiene las posibilidades de construir su vida y que solo depende de él, y a su vez buscar el apoyo de la familia para no tener este rechazo ni vergüenza y lo ayude nuevamente a edificarse, porque cuando la persona toma conciencia de esto y tiene la oportunidad, puede recuperar su dignidad y todas sus potencias y recursos dentro de su realidad. Algo que acabas de decir, Esteban, y tú reforzaste, que no interesa la realidad y el entorno que tú tienes, porque esa realidad es la tuya. Y ese es el entorno que tú tienes. Ahí es donde está la obligación de construir y sacar el mejor beneficio que tú puedas. Y si esta realidad no las aceptas, tienes la capacidad de construir otra, de salir de ella y mejorar y tener éxito, pero tienes que tener claro los objetivos propios, los potenciales que tú tienes, porque la pobreza no determina, no limita a cuánto tú puedas llegar. Tenemos muchos ejemplos.
Y el que se me viene ahí es el presidente Obama, que salió de un entorno rural, estudió en colegios rurales y llegó a ser presidente. O sea que no es la condición quien determina tu vida, es uno mismo. Encontrar el sentido de vida, la pasión, qué es lo que me gusta, conectar con uno mismo y ver la posibilidad de tener un objetivo también para poder ayudar a los demás, es importante. Porque somos seres sociales, hablamos de vibración, hablamos de conexiones sincronizadas. Qué hermoso es encontrarse con personas que tengan el mismo objetivo, la misma pasión, la misma visión y trabajemos congruentemente en base a esto. No interesa el país, no interesa donde nos encontremos, porque siempre vamos a seguir conectando con los objetivos. Y lo mismo sucede con estas personas que son víctimas de esta enfermedad. Realmente es maravilloso poder difundir esta información para que ellos también busquen ayuda y entiendan de que no tienen que ser condenados en esto que cayeron y en esto que padecen, de que sí tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas, tienen la oportunidad de poder ser mejores y que pueden tener una vida feliz. Porque el objetivo del ser humano es ser feliz. Lo que pasa es que no nos preparan para esta situación de ser feliz y la ponen sujeta a situaciones externas. Yo voy a ser feliz cuando culmine un objetivo específico o compre algo o coma algo o tenga algo. No, esa no es la felicidad. La felicidad es la capacidad de vivir día a día con acciones coherentes que me den satisfacción. Es la suma de pequeñas acciones que me den agrado. Es de la felicidad. ¿Por qué? Porque si son acciones que están a mi favor y son pequeñas, que van también relacionadas al entorno en que yo me desarrollo, pues voy a sentir esta situación placentera constante. Otra cosa es buscar picos de alegría, que sí también las tenemos, y generarnos estos picos de alegría y este estado de felicidad constante, pues es un aprendizaje, es una exploración y es una reestructuración mental que básicamente va a reestructurar todo el tema emocional, porque la mente, el pensamiento es el motor de todo lo que vamos a empezar a sentir y a su vez va a diseñar de qué manera vamos a percibir la vida, cuál es la percepción que tenemos, con qué ojos miramos la vida, si encontramos oportunidades, peligros, o nos echamos al piso porque tengamos obstáculos en la vida, porque la vida es eso, problemas, adversidad, falta de salud, muerte, dificultades, pero hay mucha gente que no se va a las drogas por las dificultades, sino que desarrolla una resiliencia, se para y continúa. Pero no todos estamos constituidos de estas maneras, porque también hay muchos tipos de problemas. Y también el aprendizaje y el ejemplo es importante, pero también no determina. Porque hay una historia que me encanta comentarla en Estados Unidos, no digo nombres porque soy pésima para ello, es dos hermanos a los que entrevistaron, y uno de 32 años y otro de 28. El de 32 años, exitoso, con una familia linda, empresario, y le dijeron, ¿por qué tienes esta vida? ¿Por qué decidiste construir esto? Él dijo, con la familia que yo tuve, no tenía otra alternativa. El segundo hermano, adicto, delincuente, con una vida totalmente desastrosa, y le preguntaron, ¿y por qué tú elegiste esta vida? Y le dijo, pero con la familia y el ejemplo que yo tuve, no tuve otra alternativa. La misma respuesta de dos realidades diferentes. ¿Y qué familia tuvieron? Madre prostituta y adicta, y muerta por sobredosis, y un papá delincuente y adicto en la cárcel. Entonces la realidad tampoco determina la vida, es cómo nosotros percibimos, qué constructos mentales tenemos, cómo podemos mirar lo positivo dentro de lo negativo, la habilidad, este entrenamiento de la mente, de este músculo que se manifiesta mediante el pensamiento, las acciones, la energía. Qué importante es el autoconocimiento a este respecto y proporcionar herramientas a las personas para que puedan tener recursos y sobreponerse ante la adversidad. Un mensaje final que tú quieras dar, Esteban, por favor. Bueno, básicamente apuntar
simplemente hacer honor a todo lo que habéis dicho vosotros, que sois los protagonistas. Nosotros somos meros servidores de la ciencia. Y aportar, bueno, pues en cuanto a lo que comentaba Alejandro, ese proceso de aceptación y ese propósito que se empieza a incluir, ¿verdad? Y la aceptación que se vea no como una privación o como una limitación, sino como una realidad y un punto de partida, ¿vale? Es lo esencial. Tenemos la aceptación como algo, una connotación negativa, y tenemos que empezar a reconvertir eso y a entender que la situación que uno tiene se puede cambiar, pero que tiene que ser uno consciente desde dónde empieza, ¿de acuerdo? Para precisamente no chocarse, entre otras cosas, con la frustración, ¿no? El kintsugi, mira, la filosofía japonesa tiene muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención, pero después tiene otras cosas que grafican muy bien ejemplos de vida o procesos de cambio, ¿no? Ellos tienen una serie de valores muy complementarios a los nuestros, aunque también son están muy en las antípodas, ¿no? Y ellos tienen la filosofía del kintsugi, por ejemplo, que consiste en que cuando un jarrón o una pieza se rompe, nosotros la filosofía occidental la sustituye, la filosofía japonesa la arregla. Pero no solo la arregla, sino que de las cicatrices hace la parte más sólida de ese jarrón o de esa pieza, y encima las embellece, porque es lo que hace precisamente al jarrón único y valioso ante los demás. Esas cicatrices son lo que nos hace de alguna manera a nosotros únicos, ¿vale? Entonces no tenemos que tenerles miedo. Y además no está nada mal que no solamente se asuman, sino, como decía, se complementen y se devuelvan a la sociedad con todo el proceso de cambio y con todo ese viaje. Y en cuanto a lo que planteabas tú, Laura, esa realidad que uno construye, no me queda más que cerrar, por lo menos mi intervención, si me permitís, repitiendo lo que os he dicho, con la frase que creo que resume muy bien todo el trabajo, todo el desarrollo teórico que llevo haciendo estos últimos años, que es lo que os comentaba. Somos la realidad que creemos mientras creamos la realidad que somos. Si parto de una base, con el ejemplo que tú planteas de estos dos hermanos, partían de una base similar, pero de creencias diferentes, ¿de acuerdo? Y esas creencias cimentaron una realidad crearon una realidad completamente distinta. Y esa realidad completamente distinta vuelve a alimentar esa creencia. Y se espiraliza todo, ¿de acuerdo? Nosotros somos los que decidimos la dirección en la que tomamos esa espiral, ¿de acuerdo? Agradeceros a los dos la colaboración y la compañía. Me he sentido especialmente bien, ¿de acuerdo? Y me alegro mucho de haber compartido con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti, y realmente es un honor tenerte esta noche con nosotros en Diálogos en Familia. Alejandro, por favor, un mensaje de cierre. Bueno, yo lo que quiero mandar de mensaje es que recuperar el sentido de la vida, como tú bien dices, Laura, es posible. Y es posible siempre desde nuestra aceptación y desde nuestro compromiso interno con nosotros mismos. Llegar que si no se pudiera, nunca nadie hubiese salido. Y si hay personas que, como yo digo, ¿qué tiene que ocurrir en la mente de un adicto? Por ejemplo, yo desde mi vivencia personal, ¿qué tiene que ocurrir en la mente de un adicto para de no querer estar en este plano a querer vivir una vida intensamente con ganas y recuperar y vivir con vitalidad, con ganas y con ilusión? ¿Qué tiene que ocurrir? Y yo, la respuesta que doy en mí es creer en ti mismo. Es súper importante recuperar esa autoestima perdida y creer en ti y en tus posibilidades. Y eso es un trabajo continuo y constante. Y que llega, y que si tú realmente quieres conectar y quieres salir, se puede, porque si yo lo he hecho, no soy nada distinto a nadie. Soy una persona como cualquier otra, y que esa persona que me está escuchando, que yo ya pasé por ahí, por donde él está pasando, y entiendo el dolor y el sufrimiento, porque eso es otra cosa. La persona que está ahí es la que más sufre realmente, aunque su entorno se perjudique, la que más sufre es la que lo está viviendo. Si me están escuchando y están en ese momento, que sepan que en ellos está la posibilidad de salir, y que yo lo he hecho, y que como yo lo puede hacer cualquiera. Y este es mi mensaje.
Maravilloso. Muchísimas gracias, Alejandro. Queridas familias Me he del sentido mundo, muy cómodo, agradezco muy agradecido. mucho. Agradezco Muy cómodo, muy agradecido a los dos. Yo también, igual que Esteban, estoy encantado de esta tarde, de este ratito. Y gracias a los dos por vuestra compañía y por haberme hecho sentir cómodo. Muchas gracias también. Queridas familias del mundo, muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares y espero haberos llegado a vuestros corazones. Será hasta el próximo programa. Adiós.